Entonces, tienen en el material escrito en su carpeta. Vamos a ver este. Bueno, el único escrito que tienen, ¿verdad? En la página, vamos a buscar a la página. Donde comienza la parte del cuestionario que es sobre trabajo doméstico, porque la otra parte habla de servicios de enfermería, trabajo en enfermería. La página 9-46. ¿La consiguieron? Les doy tiempo. 9-46. Ok, entonces, vamos a hacer un trabajo por país. De nuevo por país. ¿La consiguieron la página 46? Sí, 49-46. Ahí está. Bueno, entonces en la página 9-46 vamos a responder todos la pregunta número 22. ¿Podrían ir marcándola? La número 42 del cuestionario. Luego nos vamos en derechos fundamentales a la pregunta número 25. 22, ahora nos vamos a la número 25. ¿Ya las tienen? ¿Sí? En el marco de derechos fundamentales seguimos con la número 30. 30, ¿marcaron? 25. 30. ¿No está? Quizás está en la página que dobla, 946. Ahí está, mira, vamos a contestar la 22. La 25. 22, 25. 30 y la número 45. 30 y la número 45. Son 4 preguntitas. Y la número 45. Hola. Y la número 45. Recuerden que estamos haciendo el vínculo con lo que vimos en el primer taller, trabajo sobre migrantes, y ahí es que está la pregunta sobre migrantes. ¿Listo? ¿Ya la tienen todos? ¿De acuerdo? 22, 25, 30 y 45. ¿La consiguieron? ¿Acá? Sí, pero ¿escucharon las preguntas? 22. Sí. 25. 32. 32 y 45. Y 45. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a responderla por país. Vamos a necesitar, tanto para la FIT, sobre todo para Adriana, que cuando la respondan, por favor escriban en letra que se pueda legible, que se pueda leer, porque se lo vamos a entregar a Adriana. ¿No tienen una libretita? Sí. Sí, pueden hacerlo en hoja aparte de la libreta, y eso tenemos que entregárselo a Adriana con el respectivo nombre del país. Sí, sí, por país. Sí, juntas. Marciana. Colombia lo más seguro viene ahorita. Por país. Entonces, ¿listos? Yo creo que eso lo hacemos, son 4 preguntas, 5 minutos, en 20 minutos terminamos. ¿Les parece?
Déjame tomar el tiempo. Tomo el tiempo. 2:33. 20 minutos. 5 Ya, por 4, entonces. Sí, bueno, entonces todas están claras, ¿no? Es la 22, la 25, la 32 y la 45. Anótenselo. La 30 y la 45. ¿Por qué tengo 32? ¿Es 32 o 30? Clarisa, 30, 32, 30. 45. 5 minutos por pregunta, porque si no, no van a responder todas. Y ponen su país y con la letra más clara que puedan, porque eso les voy a pedir que me lo den a mí. Ustedes pueden tomarle una foto para que también lo tengan. Y comiencen a hacer y luego les explico por qué quiero que me lo den a mí. ¿Ok? Pero 5 minutos por pregunta. Llegaron, está bien, es el ejercicio. Entonces, una breve explicación de, bueno, aparte de la importancia del ejercicio de ponernos a pensar y recordar la legislación y preguntar y ver, ¿era así, no es así? Aparte de eso, como decía Víctor, hay que mandarles las respuestas a la OIT, el plazo es el 20 de febrero, otra vez a finales de junio. Entonces, la dinámica, el procedimiento, cómo se va a hacer, esto hay que hacerlo en estrategia, junto con el movimiento sindical, con la Central Internacional, la Confederación Sindical Internacional. Entonces, los insumos estos son muy buenos para que, junto con las compañeras, no solamente de la Confederación Internacional, pero también de otros sectores, con los otros sindicatos mundiales, de las enfermeras, de todo lo que llamamos de la economía del cuidado, para que juntas construyamos unas respuestas que son estratégicas y que responden, ¿no?, a la realidad de todas. Entonces, ¿se acuerdan para la encuesta que hubo para lo del convenio 190? 2 años antes, creo que fue. Bueno, ¿se acuerdan que les mandamos la encuesta y decir, aquí está, ustedes ahora respondan, aquí hay unos ejemplos, unos lineamientos, en base a esto ustedes aumenten, pero aquí hay unos lineamientos para que ustedes puedan enviar directamente? Yo creo que vamos a hacer la misma dinámica, ¿no? También mandar todo eso, pero obviamente siempre en base a la práctica, ¿no?, lo que ustedes tienen. Entonces es para eso, por eso quería que me las den a mí, para luego nosotras compartir, porque tendremos que hacer lo mismo con las compañeras de Asia, de África, de donde están todas las afiliadas, y recoger todo eso. Y porque siempre decimos, cuando vamos a ir a dar información y abogar por algo, hay que ir con una sola voz, ¿no es cierto? Entonces tratar de hacer lo más estratégicamente posible las respuestas. Bueno, era por eso. Cualquier duda, igual estamos acá para seguir conversando. Pero como ya son las 3:10, 11, vamos a hacer nada más 2 personas, un país que ya ratificó y otro país que todavía no ha ratificado. Quien quiera que quiera compartir, y no tiene que decir todas las 4 preguntas, sino compartir dónde tuvo problema, dónde no supo y qué es lo que rápidamente pudo hacer, más que leernos las respuestas. Es un poco cuáles han sido, cómo han reaccionado ustedes ante este ejercicio. ¿Se han dado cuenta que podían, no podían, que tienen que consultar más? ¿Qué ha sido evidente en el proceso de hacer este ejercicio? Gaby y también Marilu y Diana también al mismo tiempo pidieron. Bueno, Gaby, sí, Marilu todavía no. Ok, a Gaby, por favor. Sí, primero y… Buenas tardes a todos y a todas.
Como sabemos, la Argentina fue uno de los países que ratificó el convenio 189. Habla más fuerte. Más fuerte. Como sabemos, Argentina fue uno de los países que ratificó el convenio 189. Y bueno, la primera pregunta que dice, sírvase indicar si la legislación de su país contiene una definición de trabajador doméstico y trabajo doméstico, en caso afirmativo, especifique dichas definiciones. Sí, están las definiciones en la ley 26844, en su artículo primero, lo establece, ¿sí? Después la segunda pregunta, que es derechos... Una aclaración. Aparte, otro tema que es importante es el ámbito laboral, que no solamente abarca lo que es la casa propia de la familia, del núcleo familiar, sino también el trabajo, por ejemplo, cuando la persona está siendo cuidada y tiene que ser internada o sufre algún accidente, también cubre ese espacio de trabajo, por ejemplo, la continuidad en un hospital, por ejemplo. Eso. Bueno, la segunda pregunta, que habla de los derechos laborales fundamentales, dice, sírvase indicar si se han adoptado medidas específicas para promocionar y proteger eficazmente el derecho de los trabajadores domésticos nacionales, migrantes y de sus empleadores a constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas. En caso afirmativo, describa dichas medidas y facilite la información sobre las organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y de los empleadores de las trabajadoras domésticos, si las hay. Asimismo, facilita información sobre las trabajadoras, sobre las medidas adoptadas para asegurar el reconocimiento efectivo del derecho de las medidas de negociación colectiva de los trabajadores domésticos, e indique también si existen. Sí, en Argentina nosotros tenemos el tema de afiliarse y demás, de pertenecer. No tenemos federaciones de trabajadores de servicio doméstico, pero sí se pueden afiliar y pueden participar dentro de la actividad gremial. También en el año 2015 Argentina tuvo el primer Consejo del Salario, que fue tripartito, en el cual participó el gobierno, los empleadores y los sindicatos de casas particulares, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Se me perdió. Acá. Y después la otra pregunta es, sírvase indicar si han adoptado medidas para proteger a los trabajadores domésticos menores de 18 años, pero mayores de edad mínima para el empleo, defina las leyes y reglamentos nacionales en particular. A. Limitando estrictamente sus horarios de trabajo a fin de asegurar que dispongan del tiempo adecuado para el descanso, la educación o la formación profesional, las actividades de esparcimiento y el contacto con sus familiares. B. Prohibiendo que trabajen por la noche. C. Limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el plano físico como psicológico. Y D. Estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y de vida. La ley 26844 habla de lo que es el trabajo, protección del trabajo, pero provisión del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, que indica que a partir de los 16 años es trabajo protegido. La ley establece, hay protocolos en los cuales tienen que tener un examen médico de aptitud física para poder trabajar, no puede exceder una jornada de 6 horas y es a modalidad con retiro. Y la terminalidad educacional, que eso es muy importante, que el empleador vele por esos derechos, ¿sí? Sí, pero nos falta la última, que es acá. Y la última, que es trabajadores domésticos migrantes. Dice, sírvase indicar si existen leyes o reglamentos que dispongan que los trabajadores domésticos migrantes que sean contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo, redactados en un idioma que los trabajadores comprendan, que sean ejecutorios en el país donde los trabajadores prestarán servicio y que incluyan sus condiciones de empleo antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato, ¿sí? La ley
26921, que es la del convenio, la ratificación del convenio 189. Y también tenemos la ley de migraciones, que es la 25875, que es general para todos los migrantes, ¿sí? También tuvimos el tema del pasaporte migratorio, que hicimos un trabajo muy profundo para, bueno, brindarle todos los derechos, evitar el tema de la trata de personas y saber cómo tienen que, cuando vienen del país de origen, qué documentación hacer, qué trámites hacer ante migraciones y demás, y evitar todo el tema de que, bueno, haya una información errónea y no se pueda hacer, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Ante las situaciones que se han ido planteando a lo largo de estos 4 días entre todos los países hermanos aquí presentes, la UPAC considera que es importante la creación de una red entre todos los aquí presentes, en donde la Argentina se propone como nodo de esa red. Aprovechando a los expertos aquí presentes de la OIT, consideramos que es importante la creación de un programa con su colaboración en donde se impartan acciones para darle profundidad y continuidad. Acciones como, por ejemplo, en temas de género, de situaciones laborales y sobre todo de derechos humanos a través del diálogo social. Dado la experiencia con la que contamos, porque hemos ratificado el convenio 189, porque tenemos una ley nacional y porque desde el año 2006 contamos con capacitación que se le brindan a todas nuestras trabajadoras del sector. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pregunta. Qué lástima que se fue Gabriel. ¿Qué piensan ustedes que hubiera respondido el gobierno argentino? Exactamente lo mismo. Ustedes repitieron lo que dice la ley. ¿Y cuál es el valor agregado? Voy a ser duro en esto porque realmente si no, no tiene impacto. ¿Cuál es el valor agregado de que repitan lo que dice la ley? Eso lo va a decir el gobierno. Ahí la pregunta dice, diga si en la ley hace. Pero ¿se acuerdan de las 2 palabras que hablamos? Legislación y práctica. Tenemos que ver qué pasa en la práctica. Bueno, ¿está esa protección al menor? ¿Está ese examen médico? ¿Está ese apto psicofísico? Lo del pasaporte es muy bueno, pero no está vinculado al cumplimiento del convenio, a la comisión de expertos, o en este caso, para el estudio general, puede ser anecdotario, pero no está vinculado a un obstáculo o a algo que favorezca para implementar el convenio, salvo que ahí se lo ponga como una iniciativa en donde Argentina participó. Y esto particularmente también ha sido entre más que nada sindical. Siempre la mirada no es respondo porque hay que responder y todo eso. Ustedes tienen que pensar qué información le van a dar a la comisión de expertos en estos 4 temas, libertad sindical particularmente, para que ellos puedan interpretar cuáles son los posibles obstáculos para que se ratifique el convenio o para que se implemente el convenio en este caso, porque es un país que lo ratificó. No cometan el error de decir hay una pregunta, tengo la respuesta en la ley y con eso ya está cumplo. Eso lo va a hacer el gobierno. Sí, tenés razón en lo que decís, Víctor Hugo. Con respecto a lo que planteás, y por eso María Eliana habla de constituir una red, porque, bueno, vos bien sabés, porque lo viste en funcionamiento una escuela de capacitación donde se sensibiliza al personal de casas particulares en derechos y en oficio. Creemos que esa es nuestra acción más profunda con respecto a todos los puntos que fuiste tocando. La acción se realiza permanentemente con las trabajadoras de casas particulares cuando participan en los cursos, o bien muchas veces cuando se sale con la camioneta, con esa aula móvil, que no solo es un aula móvil para llevar educación a sectores alejados de nuestras 21 sedes en todo el país hoy en día, sino también la camioneta que es delegación móvil que lleva
el tema de la registración y de la afiliación a espacios alejados de nuestras delegaciones. Entonces, ahí está realmente Marta, nuestro hacer. esto está muy bueno. Ahí Sí. está tu hacer. Ese es nuestro hacer. Sos un sindicato. Sí. Acá estamos hablando del gobierno. Usted tiene que decir a la comisión de expertos si el gobierno aplica o no aplica. Bueno, yo te digo, el gobierno no aplica. Bueno, ahí está. Pero déjame terminar ahí porque esto es un cuento que yo utilizo para tratar de transmitir un mensaje. Sí. Cuando la chica que participó primero, Mariana, dijo, esto se extiende a los hospitales, a los cuidados intensivos cuando hay un accidente, etcétera. Acá ¿eso pasa? Sí. Entonces, Sí, porque eso está en la ley. Entonces, cuando No, una que esté en la ley persona... no significa que pero pase, lo que te ¿eh? quiero explicar, si vienen a pedir asesoramiento, primero está en la legislación, si vienen a pedir asesoramiento o cuando se hace la sensibilización de nuestra legislación o del convenio, pero eso está en nuestra ley, no solo es trabajadora doméstica la que trabaja dentro de la casa de familia, sino también la que trabaja dentro del ámbito familiar. Y por lo tanto se asesora diciendo, bueno, mire, usted no necesita poner una persona que vaya a acompañar o a cuidar a su papá o a su abuelo o a su esposo dentro del hospital, porque la persona que lo estaba cuidando ya en el hogar puede extender el trabajo para cumplir funciones ahí. En el principio, esto no es un tete-a-tete de quién tiene razón te estoy o no. explicando lo que hacemos. Pero vos recién dijiste hace un minuto, no, el gobierno no lo hace. No lo hace esto, no, yo quiero decir lo que no hace. Por eso. No, esa no, es la, esa es no, la está respuesta bien. que se tiene que dar. No hace con respecto a los menores, con respecto a los menores, no hay un control. Sacó el gobierno argentino los inspectores de trabajo. De los 100 y pico de inspectores que había, quedó a menos del tercio. O sea, es un problema serio que hay con respecto al tema de la verificación. Las escuelas, que deben de ser las primeras que alertan cuando un menor deja de ir a la escuela, las primeras que deben de decir, este niño dejó de participar en su escolaridad, no lo hacen. O sea, hay una desidia generalizada con respecto a los estamentos gubernamentales que deben de cuidar al niño en particular en este tema, ¿no? O por ejemplo el tema de migraciones. En el tema de migración... ¿Te das cuenta que esto que me acabas de decir es exactamente opuesto a los que formalmente... Yo lo que pensábamos quiero... que era lo nuestro, no lo del gobierno, disculpanos. Recuérdense ustedes, este es un estudio general para saber cómo los estados que no ratificaron pueden justificar que están protegiendo al sector, porque lo deben proteger, y cuáles son los obstáculos para poder ratificar. Y en eso se le da la participación a los empleadores y a los trabajadores para que puedan también dar su posición. Y nosotros dijimos que muy rara vez el gobierno va a decir, sí, en la práctica lo que ha pasado es que hemos reducido a 1/3 los inspectores. En la práctica lo que hemos hecho es que las escuelas públicas en ningún momento informan la deserción escolar que puede estar vinculada a un trabajo anticipado en el hogar. Entonces, evidentemente, como el Estado no va a decir eso, la información que necesita tener la comisión de expertos es lo que pasa en la práctica. El sindicato tiene que básicamente centrarse en la práctica, no en la ley. Y ustedes repitieron la ley. Eso lo va a hacer el gobierno. Y si el gobierno dice eso y el sindicato dice eso, la comisión de expertos va a decir, entonces está todo funcionando perfecto. Entonces no es mentir, si no funciona se dice, pero si funciona también. Entonces el punto es tener en cuenta cuál es el valor agregado de lo que pueden dar ustedes. Y ustedes pueden decir lo que el Estado no va a decir, que es lo que pasa en la práctica. Esa era la perdón, hubo una falsa interpretación. Bueno, muchas gracias. Evidentemente lo que dice Víctor es exactamente lo que tenemos que hacer. El gobierno va a decir que está la ley, ellos van a repetir la ley, pero ustedes saben con los casos que les llegan qué es lo que pasa. Ustedes escuchan a sus compañeras y las ven y escuchan de otros casos. Eso es lo que tienen que informar. Lo bonito ya tenemos quien lo diga, uno tiene que decir lo que pasa. Por más que esté bien el país y tenga las legislaciones, nunca es un paraíso. Por más que me digan que Chile tiene toda, estoy segura que hay migrantes que sufren y es ahí donde los ojos de nosotras tienen que estar para luego hacérselas llegar a los órganos de decisión. Entonces lo que dice Víctor es exactamente lo que tenemos que hacer.
Ahora vamos a escuchar rápidamente de un país, son dos casos, un país que no ha ratificado como México y otro país que acaba de ratificar pero está todavía en el año de gracia. Entonces son tres casos diferentes, ¿ok? Bueno, Marilu. Sí, bueno, actualmente pues México apenas el 2 de julio tiene la ley, la reforma al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo y justamente ese es el tema, ¿no?, que nos traía aquí como a Yolanda y a mí vueltas locas, porque pese a que empieza a estar por escrito, empieza esta resistencia y nosotras nos preguntábamos ¿qué vamos a hacer si apenas se está dando a conocer? Y lo que nos toca hacer como organización ya capacitada y conociendo las leyes, pues ahora llega el momento de ejecutar, pero también de evidenciar toda la situación que sigue pasando, porque eso es lo que tenemos que ir modificando y cambiando, haya o no haya las leyes, y respaldándonos siempre del convenio 189, porque justo nuestro contrato de trabajo siempre fue basado en la ley federal que existía y el convenio 189. Entonces era como esa parte de que sí tenemos leyes, son actuales, pero ahora cómo ejecutarlas y la tarea de evidenciar que la situación no cambia, ¿no? Exactamente, y esperemos que México pronto ratifique, pero justamente este cuestionario le va a dar ese empuje para que México, López Obrador, escuche más fuerte. Exacto. Gracias, Sinactrao. Gracias, México. Brasil. Diana. Boa tarde. A primeira pergunta, eu já coloquei colocamos as respostas, tá? O número 22, fala aqui a Lei Complementar 150 de 2015 regulamenta a emenda constitucional número 72, mais conhecida como a PEC das domésticas. A número 25, a pergunta, fala aqui o Sindicato do Município de São Paulo é filiada à CUT, Central Única dos Trabalhadores, a CONTRAS, também Confederação das Trabalhadoras no Comércio e Serviço, e a FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Através da convenção coletiva firmada com o CEDESP, que é o Sindicato dos Empregadores, dos Patrões, o Estado de São Paulo garantimos 53 direitos a mais para as trabalhadoras domésticas. Agora, na pergunta 30, respondimos, na nossa legislação como se chama? Desculpa, aqui é CCT. Aqui, a convenção coletiva, as regras para trabalho com menor aprendiz, deve ter no mínimo 14 anos, obedecendo a leis de trabalho, como menor aprendiz pode trabalhar, mas tem que estudar. Não pode ficar sem estudar. É uma garantia que eles têm que trabalhar. Claro, se quiser trabalhar, pode trabalhar meio período, ou 4 ou 6 horas, mas a lei garante que ele estude. Não pode ficar sem estudar. E à noite é para ele descansar, que em outros lugares tem crianças que estudam de noite e não pode. E à noite é para descansar. Agora, no número 45, no Brasil ainda não tem uma legislação que garanta aos trabalhadores domésticos que saem do seu país de origem para outro país de origem para um contrato. Não, para um contrato. Desculpa, vou ler de novo. No Brasil ainda não tem uma legislação, uma lei que garanta ao trabalhador doméstico que sai do país de origem para outro com um contrato firmado garantindo os direitos do trabalho como salário, carga horária, seguro-saúde e se tiver oportunidade para fazer curso, ou seja, estudar, que a qualifique no país do destino. Ou seja, saímos para outro país e sem garantia de um bom trabalho, um bom salário, que a gente se submete a qualquer trabalho. Então, no Brasil não tem essa lei, esse contrato, que me possa garantir a mim, eu vou a outro país e um trabalho melhor, e eu vou saber quanto vou ganhar
como você tratada no trabalho. Então, em Brasil não tem isso aí, não. Só na convenção coletiva que nos garante, mas é para o Brasil mesmo. Sí, tomen en cuenta también, y esto lo voy a decir para el caso de Brasil, sobre la negociación colectiva, que si responden, ustedes tienen negociación colectiva, pero en un solo estado. ¿Es así o estoy equivocada? Entonces es bueno destacar que si bien un sindicato ha ganado el derecho a la negociación, ejerce el derecho a la negociación colectiva, todavía existen restricciones, si existen, claro. Si cualquier sindicato puede negociar colectivamente en cualquier estado, pues lo dicen también, pero sí hay algunas dificultades, es importante decirlo, porque como le decía Víctor, el gobierno va a decir que tiene la ley. Claro que muchas veces, como algunos países, y Ruth me está mirando, sabemos que hay países que la ley está mal. Si la ley está mal, entonces también hay que decirlo. Entonces decir, si hay problemas con la ley, decirlo. Si la ley está bien, decirlo, pero saber cuál es la práctica que está ocurriendo para que se vea la realidad del país en ese informe general que va a emitir posteriormente la comisión de expertos. Yo sé que ustedes han luchado mucho por sus leyes en sus países, pero al final las leyes no las hicieron ustedes, las hizo el Congreso. Y en el Congreso se mueven muchísimos intereses, ¿verdad? Los congresistas no son todos, yo creo que muy pocos de la clase trabajadora. Entonces, al final la ley la hizo el Congreso. Aunque ustedes han luchado por la ley y es un paso de avance y se tienen que felicitar y sentirse bien por eso, no significa necesariamente que la ley es perfecta o que la práctica es perfecta. Si es así, entonces yo creo que el sector del trabajo del hogar es el único sector que no tiene problema sobre derechos fundamentales como libertad sindical y negociación colectiva. No sé, Víctor, si le quiere hacer alguna aclaración sobre este procedimiento para que pasemos a la clausura. Sí, pasemos a la clausura. Si Elba quiere participar también. Cuidado con la edad mínima, Brasil. Cuidado con la edad mínima, porque Sí, le dije a Elba que venga por eso, justamente. Ojo con el tema de la edad mínima y el disfrazar con aprendiz, las leyes de aprendiz y la edad mínima para entrar al trabajo. A mí me resulta muy raro, no lo sé porque no conozco la legislación, que se pueda dar a los 14 años la posibilidad de ser aprendiz en el trabajo doméstico, donde no se puede chequear si trabaja 2 horas o 10 horas, donde no se puede ver la calidad del trabajo, si es pesado, si es tóxico, si lo hacen manipular residuos tóxicos o no. Hay que tener un cuidado, porque ahí el tema de la edad mínima tiene que estar vinculado a la edad mínima para entrar al mercado del trabajo, que creo que Brasil es 16, ni siquiera es 15. Bueno, dicho esto, esto es un disparador para que vean los desafíos. Siempre tienen que acordarse de qué logran con las respuestas. Para mí México fue el mejor ejemplo de los tres, en el sentido de decir, bueno, acá está, tenemos una ley, esta ley está buscando dar estas defensas o no, y tenemos que buscar asegurarnos que no se baje la protección. Eso le está diciendo cuáles son los desafíos que está teniendo a nivel interno. Y la comisión de expertos va a necesitar que ustedes sean más claros en lo que pasa en la práctica siempre. La parte de la legislación también es cierto que el gobierno quizás la omita. Yo no sé si Brasil va a decir, sí, con 14 años puede entrar a la casa a trabajar como un trabajador doméstico aprendiz. Es muy raro eso, ¿no? Pero lo vamos a ir, a mí me interesa mucho. Porque el próximo punto de norma que la OIT va a negociar a partir del año que viene es justamente un convenio sobre los aprendices. Así que cerramos. Usted maestra de ceremonia. Sí. Bueno, yo voy a hacer algo inusual en esta clausura, aparte de agradecer, ¿no?, a todas ustedes por la presencia, por el sacrificio que hacen continuamente para venir a estos talleres en otros países. Sé que muchas trabajan en el servicio, todavía siguen como trabajadora doméstica y hacen muchísimo sacrificio para estar acá.
Pero bueno, ustedes saben lo que yo siento y lo que pienso y lo que el equipo político y el equipo técnico siente por cada cosa que se va logrando en la región. Pero quiero que salga de ustedes esta finalización de estos talleres, así que quisiera que alguna de las compañeras participantes ocupe mi lugar en este momento para el cierre de clausura. ¿Quién quiere hablar de cerrar esta clausura y decir unas palabras? Bueno, yo me siento muy honrada de estar aquí en esa mesa bonita, con gente bonita. Buenas tardes, estoy muy feliz aquí con esa mesa tan bonita aquí, maravillosa. Yo agradezco a todos que providenciaron todo ese evento aquí, todo maravilloso. Yo estoy poco tiempo en la directoría de mi sindicato como inmigrante, estoy aprendiendo mucho, tengo mucho que aprender. Hay gente aquí muy importante que yo voy a aprender mucho con ustedes. Yo quiero continuar en contacto con ustedes para aprender, para llevar para Brasil todo lo que yo aprendí. Y bueno, no sé qué más decir, todos son maravillosos. Aquí cada uno que yo conocí. ¿Cómo? Una avaliación de todo que yo pasé aquí, fue todo maravilloso, fue muy bien preparado. Tem preguntas que yo a veces no sabía qué responder, mas yo aprendí, respondí a la medida de lo que yo podía responder, mas yo tengo que agradecer. Y aquel poema que yo leí aquel día, aquella bandera que vieron ustedes ahí, ella representa un poquito de todos nosotros. Es un pedacito de paño, de tela, de tejido que se va uniendo. Yo no sé para quién se acuerda lo que yo leí aquel día. Ella representa más o menos eso. O sea, somos todos un pedazo de tejido que se va juntando, se va uniendo. Y nos volvemos una cosa sola, una familia sola. Gracias, agradezco de corazón. Es que ya está, yo creo que ya sí, bueno, estamos clausurando ya este gran taller y bueno, primero y principal agradecerte Víctor, agradecerte Maribel, agradecer a Elba, agradecer a la OIT y a todos los colaboradores que hicieron posible estos 2 días de taller, ¿no? Y con qué herramientas nos estamos yendo, ¿no? La importancia que tuvo este taller, que a pesar de que al principio yo pensaba y tenía miedo de que como era tan técnico y hablábamos de normas, iba a ser como difícil llevar esto, pero Víctor y Maribel supieron llegar a nuestras cabezas y dejar instalado las herramientas positivas que tenemos las organizaciones sindicales para luchar por los derechos y por nuestro convenio, porque este es nuestro convenio 189. Y también vamos en un proceso con el convenio 190, aunque sean de todos nosotros, somos el sector que más lo necesitamos también, a pesar de que este convenio sea para todas las actividades, pero nosotros debemos luchar para la ratificación del 189 en los países que no están ratificados, debemos luchar por la implementación del convenio 189 en los países que no se implementa pero están ratificados, y ahora estamos en un paso de lucha para también ratificar el convenio 190 y después y sus recomendaciones, ¿no? 206 y 201 del convenio 189. Y es tan importante que nosotras utilicemos estos talleres y llevemos esta información a nuestra organización, pero no solamente eso, sino que creo que de este taller salió que también necesitamos las personas técnicas que nos ayuden a comprender todo esto.
sabemos que necesitamos abogados que entiendan el tema de los convenios y el proceso de un convenio internacional, por la importancia que tienen en nuestros países los convenios internacionales. Muchas veces las legislaciones son igual, nunca van a ser tan superior, pero sí son igual. Pero sí algunos países tienen el convenio 189 como algo constitucional y una jerarquía constitucional que es una ley. Entonces eso hay que saber aprovecharlo y tenemos que tener todos los mecanismos de controles en nuestras organizaciones y saber de que con esos mecanismos nosotros vamos a poder hacer un seguimiento de estos convenios tan importantes. Así que les agradezco muchísimo por estar, por habernos hecho estos 2 días nuestros profesores. Víctor, siempre esa forma tuya de capacitarnos, de darnos alegría en tus exposiciones. Maribel, sos una maestra y eso no es fácil muchas veces, llegar a las personas con las explicaciones que queremos dar. Y Elba, gracias por siempre apoyar a la Argentina y apoyar a todo este movimiento que tan fuerte se está poniendo y se está visibilizando. Adriana, ni hablar, compañera de lucha, compañera de vida. Y por qué no decir que ya somos hermanas, creo yo. Este movimiento es la unidad y la hermandad de cada uno de nosotros. La alianza, DAC, que no está, que lo quiero agradecer, que vamos en un camino de unificación de Latinoamérica y las Américas para seguir trabajando juntos. Las intérpretes que han puesto tanto de ellas y que han trabajado más de lo que tenían que trabajar con nosotras. Todo el equipo de UPAC por haber trabajado, a la Escuela de Capacitación también porque siempre pone su grano de arena y está con nosotros caminando por el mismo camino porque somos uno solo. Y bueno, a todas ustedes que son las protagonistas. Muchas gracias. Las que quieran pagar la cuota de membresía a la FIT, yo tengo los recibos. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Elba y después a Maribel. Gracias, Carmen. Simplemente, bueno, ya dar las gracias desde OIT Argentina por la participación en estos 4 días que entiendo fueron muy intensos, pero también muy productivos. He recibido comentarios tanto de los colegas de OIT como de las participantes de que ha sido una experiencia muy positiva. Creo que es necesario para un año que va a ser también un año de mucho trabajo, tanto con el cumplimiento de los cuestionarios como con todo el proceso de lograr la ratificación del 190 en los distintos países. Así que bueno, espero que se lleven mucha energía también para todo este año que viene. Así que nada, bueno, muchas gracias y desde OIT Argentina tienen las puertas abiertas para todos los talleres que puedan venir en el futuro. Muchas gracias.